Buenas tardes, estamos aquí con la señora Guadalupe Flores. Ella tiene 57 años de edad, lleva 11 años con diagnóstico de diabetes tipo 2. Refiere que por la mañana se coloca 30 unidades de insulina NPH y por la noche se coloca 20 unidades de insulina NPH también. Menciona que no ha recibido ninguna asesoría nutricional ni ningún tipo de educación sobre el cuidado de su diabetes. Vive con su hija, sus nietos y su papá. Ella es quien prepara los alimentos en casa. Y el día de hoy vamos a abordar de los 7 comportamientos de la diabetes, vamos a abordar el tema de comer saludable. Muy bien. Buenas tardes, señora Guadalupe. ¿Alguna vez ha escuchado o sabe lo que es la alimentación o la diferencia entre alimentación y nutrición? No. ¿No? Ok, pues hoy vamos a ver eso, vamos a comenzar con ese tema. Muy bien. Como podemos ver en las imágenes, vemos que la alimentación es una acción que es voluntaria y es educable. Por lo tanto, es algo que sí se puede cambiar, es algo que sí se puede modificar y comienza desde el querer cambiar nuestra alimentación. ¿Y qué es alimentación? Es una necesidad básica y es el proceso por el cual nosotros elaboramos los alimentos que son necesarios para mantener nuestra vida. Y además de ser educables y voluntarios, se relacionan con varios factores. Entre ellos está los factores culturales, es decir, en qué parte del mundo nos ubicamos, ¿no? Los factores sociales, que tienen que ver como el ir a comer que a una fiesta, el salir a comer de casa con tus familiares, el ir a un restaurante. También tiene que ver con factores económicos, ¿no? Digámoslo así, que dependiendo de nuestros ingresos, qué tipo de alimentos son los que podemos nosotros llegar a comprar, ¿no? Entonces de aquí también parte de que la alimentación comienza desde el que nosotros vayamos al súper y elegimos cuáles son los alimentos que vamos a comprar, ¿no? Al mercado, y elegimos cuáles son los alimentos que vamos a llevar a la casa. También se relaciona con los factores emocionales, es decir, muchas veces podemos estar deprimidos y pues por la misma depresión llegamos a no tener hambre, ¿no? O a lo mejor sentimos mucha ansiedad por algo y entonces llegamos a la cocina y empezamos a agarrar cualquier alimento que encontremos dentro de la cocina. Todo eso comprende lo que es la alimentación. En cambio, la nutrición, como lo puede ver, no es voluntaria ni es educable. ¿Por qué? Porque la nutrición comprende varios procesos mediante los cuales el organismo va a digerir, va a transformar, a absorber y desechar todas aquellas sustancias nutritivas que vienen contenidas en los alimentos, ¿no? Y todo esto va a ser con el fin de obtener energía, de construir y reparar tejidos y regular nuestro metabolismo, ¿no? Y pues en todo este proceso va a haber la participación de el ácido gástrico, enzimas digestivas que van a ser secretadas por páncreas, hígado, ¿no? Y esa es la diferencia entre alimentación y nutrición, ¿no? Que la alimentación la podemos decidir y la nutrición pues no es como que podamos decidir, ay, me comí unos chetos, pero le digamos a nuestro cuerpo, ay, no absorbas nada de lo que me comí de los chetos, ¿no? ¿No? Y ¿sabes qué? También me comí una manzana, entonces nada más procesa, digiere y toma lo de la manzana, ¿no? Y lo de los chetos no. Entonces esa es la diferencia entre alimentación y nutrición. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia entre la definición de alimento o nutrimento?
Alimento y nutrimento. ¿O cuál cree que sea la diferencia dependiendo de lo que ven las imágenes? Pues lo que comemos es lo que nos nutre, ¿o no es eso? Pues sí, básicamente así es. El alimento es todo aquello que puedo yo comer, sea lo que sea, o sea saludable o no, ¿no? Como la pizza, los muffins, las papitas, sí, el pancito, sí que estás bien sabroso. Y el nutrimento es todo lo que nos va a aportar ese alimento, ¿no? O sea, están contenidos en todos estos alimentos, ¿no? Entonces, todos los alimentos son lo que proviene de órganos, tejidos, secreciones de otros organismos, como la leche, ¿no? Proviene de secreción de la vaca, ¿no? Por ejemplo, si es leche de vaca. Ajá. Y los nutrimentos son los contenidos de dichos alimentos, ¿no? Y los vamos a dividir en varios tipos. Los famosos grasas o lípidos, también llamados, los hidratos de carbono o carbohidratos como comúnmente los decimos, y las proteínas, ¿no? De los mismos hidratos de carbono se va a derivar lo que conocemos como fibra, ¿no? Entonces, la fibra también es un tipo de hidrato de carbono. Y es algo que pues muchas veces, pues sí decimos que pues no hay que comer carbohidratos, ¿no? A veces uno cuando vive con diabetes, sí dice, no, pues es que pues ya no voy a comer carbohidratos porque entonces eso me afecta. O le dicen a uno, ya no comas carbohidratos, ¿no? Es lo que le dicen a uno. Pero también la fibra, que sí te dicen que es algo bueno, también es un tipo de carbohidrato. Ahora, también dentro de los nutrimentos están las vitaminas y los minerales y además el agua. Y ahorita vamos a ver pues cada uno de ellos, ¿no? Para que entendamos la importancia de cada uno, ¿no? En nuestro cuerpo y por qué es importante incluir todo esto, aunque sea usted persona que vive con diabetes, porque es importante que incluyamos todo eso en su alimentación del día a día. Y entonces, pues primero vamos a ver las funciones. Estos nutrimentos se van a dividir en dos. Los macronutrimentos, que son se llaman macros porque los necesitamos en mayor cantidad en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, estamos hablando de gramos de carbohidratos, de hidratos de carbono, de gramos de proteínas, de gramos de lípidos. Y los micronutrimentos, que son las vitaminas y minerales que utilizamos que necesitamos en menor cantidad en nuestro cuerpo, ¿no? Que estamos hablando desde microgramos, miligramos, ¿no? O sea, sí hay una diferencia marcada. Por eso se van a dividir en macros y micronutrimentos, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono van a tener una función energética en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la primera fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo para hacer las actividades diarias son los hidratos de carbono. ¿Ok? Entonces, estos hidratos de carbono, como son nuestra primera fuente de energía, es lo que nos va a ayudar a que tengamos la capacidad de movernos y hacer todas nuestras actividades, desde preparar la comida, salir a hacer nuestras compras, subir o bajar las escaleras. Y aparte de eso, la glucosa contenida, más bien que nos ofrecen estos carbohidratos, porque al momento de nosotros ingerir los alimentos, se convierten, por así decirlo, se transforman en sustancias más pequeñas que son utilizables para nuestro organismo, que son precisamente estas, ¿no? Entonces no es como que nos comamos un pan y entonces el pan es el que va a actuar en nuestro cuerpo y así tal cual el pan va a hacer ciertas funciones para nosotros, ¿no? Sino que lo va a dividir en sustancias más pequeñas que son utilizables por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, entre ellas es la glucosa, ¿no? Entonces, esta glucosa es la única fuente de energía para nuestro cerebro.
Nuestro cerebro en el día alrededor gasta de más o menos 130 gramos de glucosa para poder funcionar correctamente. Entonces, de ahí también la importancia de ingerir diariamente hidratos de carbono. Otra cosa es que ahorran proteínas. ¿A qué se refiere con eso? Que al utilizar los hidratos de carbono como principal gasolina para nuestro cuerpo, deja de lado el uso de proteínas para poder sintetizar glucosa, ¿no? Porque cuando no le damos a nuestro cuerpo la cantidad suficiente de hidratos de carbono, entonces el cuerpo empieza a producir glucosa a partir de otros compuestos, que son las proteínas y los lípidos, ¿no? Entonces, al nosotros darle la cantidad suficiente, que al rato vamos a hablar a qué me refiero con suficiente, de hidratos de carbono, vamos a poder ayudar más bien a nuestro cuerpo que utilice las proteínas para las funciones, las otras miles de funciones para las que están destinadas, ¿no? Forman parte de tejidos importantes. Por ejemplo, los hidratos de carbono son imprescindibles para los tejidos nerviosos que están en nuestro cuerpo. Forman parte de ellos y también se encuentran en nuestro ADN, o sea, forman parte de nuestro ADN y aparte también forman parte de una molécula que se llama ATP. Este ATP que es como nuestra moneda energética. O sea, el cuerpo la produce para darnos la energía que necesitamos, ¿no? Para darle a nuestras células esa energía que necesitamos para hacer nuestra vida y que todo funcione correctamente. Previene la formación de cuerpos cetónicos. Esto es muy muy importante, sobre todo en nosotros, personas que vivimos con diabetes, porque cuando no hay suficiente cantidad de hidratos de carbono que nosotros le damos a nuestro cuerpo para obtener la energía, como mencioné, empieza el cuerpo a formar glucosa de otras sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, utiliza la grasa, los lípidos en su lugar cuando hay deficiencia de consumo de hidratos de carbono, y esos lípidos producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Entonces, al utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía para nuestro cuerpo, se empieza a aumentar su producción y entonces en grandes cantidades se van acumulando en la sangre y confieren un estado ácido en el organismo. Van a ser eliminados a través de la orina junto con otros micronutrientes como el sodio y el potasio, ¿no? Entonces vamos a estar perdiendo también electrolitos, ¿no? Y cuando el nivel es demasiado alto puede dar cetoacidosis diabética. Ese es otro tema que podemos tratar más adelante. Eso forma parte de otro comportamiento, pero básicamente nos da síntomas de la hipoglucemia, que es cuando tenemos niveles bajos de glucosa, que son muchas ganas de hacer pipí, mucha sed, nos sentimos como fatigados, náuseas, vómitos, dolor abdominal, o sea, varios síntomas, ¿no? Inclusive neurológicos como somnolencia, ¿no? Entonces, por eso es importante, bueno, de ahí radica otra de las importancias de por qué darle la cantidad suficiente a mi cuerpo de hidratos de carbono, ¿no? No nada más decidir los voy a eliminar y ya, ¿no? Y la función reguladora se refiere justamente a la fibra, ¿no? O sea, la fibra se encarga de regular nuestro tránsito intestinal, entonces pues trae varios beneficios a la salud, ¿no? Que más adelante también vamos a tocar. Ahora, las proteínas, una de sus funciones es la catálisis. ¿A qué se refiere con catálisis? Como aquí empiezan a entrar los alimentos, llegan al estómago, aquí empiezan a actuar algunas enzimas y empiezan a degradar esos alimentos, ¿no? Para convertirlos en estas sustancias más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la pepsina es una enzima que se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar estos alimentos, ¿no? Como lo muestra en la imagen. Reguladora, por ejemplo, la insulina, ¿no? Que se encarga de
regular la glucosa que se encuentra en la sangre. La insulina es una hormona, pero es de tipo proteico, ¿no? Entonces, de ahí también otra de las importancias. Es estructural. Por ejemplo, el colágeno es un tipo de proteína que pues no solamente se asocia con el crecimiento de las uñas, del cabello, la piel, ¿no? Sino que también, por ejemplo, en nuestro cuerpo se agrupa como en fibras y su función estructural de este tipo de proteína, el colágeno, es recubrir y proteger nuestros órganos, ¿no? Entonces, hay otra importancia de las proteínas. Forma parte del sistema inmune. Haga de cuenta que hay unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas, que son un tipo de proteínas, ¿no? Que defienden al organismo de cuerpos extraños. O por ejemplo también la queratina es un tipo de proteína que protege la piel, ¿no? De transporte, por ejemplo la hemoglobina, que transporta el oxígeno por medio de la sangre, ¿no? Receptora, ¿a qué se refiere? Son proteínas que se encuentran en la membrana que recubre la célula y reciben señales para que la célula pueda realizar su función correctamente, ¿no? Entonces, estas son las funciones de las proteínas. Y de los lípidos, bueno, tienen función energética también porque van a proporcionar energía de reserva. O sea, cuando tenemos un periodo de ayuno prolongado o tenemos una insuficiencia de consumo de hidratos de carbono, como ya lo tocamos arriba el tema, va a empezar a generarse glucosa por medio de los lípidos y nos van a proporcionar esa energía, ¿no? De reserva. Exacto. También sirven como fuente de calor porque la grasita que tenemos nos ayuda a reducir la sensación de frío porque funciona como un tipo aislante, ¿no? Entonces, por eso las personas que están como más flaquitas tienen menor porcentaje de grasa y siempre es así como de todo el tiempo sienten frío, ¿Están ¿no? heladas? Sí, están helados, exacto. Mariana. Y esa es una de las funciones también de los lípidos, ¿no? Son reguladoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de vitamina D. Entonces ahí es como, ahí hacen su función. Estas dos, el colesterol y la vitamina D, tienen funciones reguladoras en el cuerpo. Reserva de agua porque las reservas, al hacer combustión la grasa, produce agua. O sea, también tiene agua y proporciona agua para nuestras células. También tienen función de transporte porque participan en el transporte de vitaminas, específicamente vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? La vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. Protectoras, ¿por qué? Porque los lípidos, la grasa, funciona como un protector de los órganos, por ejemplo el corazón y los riñones, ¿no? Crean como una capita alrededor para protegerlos de posibles golpes que podamos tener. Y función informativa, porque muchas hormonas en nuestro cuerpo no solamente hay de tipo proteica, sino que también algunas hormonas tienen estructura lipídica. Por ejemplo, hay unas hormonas que se llaman esteroideas que van a atravesar la capa que recubre a nuestra célula, que se llama una bicapa lipídica, que está cubierta por lípidos, proteínas y glucosa, y entonces van a pasar por la célula, se van a unir con otras moléculas y después van a viajar como al interior de la célula y van a fijarse en el ADN que está contenido en esa célula, ¿no? Entonces, de ahí se va a iniciar la formación de nuevas proteínas, ¿no? Entonces es como un ejemplo general, no necesita aprendérselo, sino más bien para que concibamos la importancia
que también tienen los lípidos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cómo es que hacen millones de cosas dentro de nosotros, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, los hidratos de carbono se van a encontrar en nuestro cuerpo en forma de glucosa y en forma de glucógeno. Haga de cuenta que cuando nosotros ingerimos los alimentos, se van a transformar en esta glucosa que vamos a utilizar, como le mencioné, de forma instantánea. Y en forma de glucógeno es como esa reserva que tiene el cuerpo, que la guarda en los músculos y la guarda también en el hígado, perdón. Y en el músculo básicamente va a ser, esa reserva se va a utilizar para cuando tenemos como un golpe de actividad, por ejemplo, que corrimos o que hicimos actividad física, ¿no? Entonces ese glucógeno va a ser utilizado para eso. Y el del hígado es para irlo liberando paulatinamente durante el día cuando tenemos periodos de ayuno. O sea, de una comida a otra no comimos nada, no hicimos ninguna colación. Entonces voy a ir liberando esa glucosa paulatinamente, ¿no? Tienen 4 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono y se clasifican en dos. Bueno, hay varias clasificaciones, pero ahorita lo clasificamos en simples y compuestos. ¿Qué se refieren los 15 y 30 minutos? Es el tiempo que tardan en subir nuestros niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos episodios de hipoglucemia, pues es como dale un dulce, dale el refresco y todo esto, porque son hidratos de carbono simples, ¿no? Y estos hidratos de carbono simples se dividen en 3 tipos: monosacáridos, que es una sola molécula, que se divide en glucosa, fructuosa, que es la contenida naturalmente en los alimentos, y galactosa. Los disacáridos es la combinación de estos 3 de arriba, ¿no? Entonces, entre los disacáridos está la lactosa, la cual pues la encontramos en todos los alimentos que provenientes, por ejemplo, de la vaca, la leche entera, los quesos, ¿no? La maltosa básicamente se va a crear dentro de nosotros por el rompimiento del almidón que consumimos. Entonces, pues no es como que vaya y compre un alimento al súper, pues, y diga, este tiene maltosa, ¿no? O sea, de origen que no sea procesado, pues, sino de origen natural. Y la sacarosa, pues, es la que encontramos, pues es el azúcar de mesa, bueno, de caña, perdón, el jarabe de maíz, la miel, ¿no? Todo eso es la sacarosa. Y bueno, otra división son los oligosacáridos, los cuales están presentes en productos deportivos, por ejemplo, como maltodextrina. Estos oligosacáridos pues se absorben más rápido que los monosacáridos y disacáridos, pero no tanto como los complejos. Los complejos, pues como podemos ver, tardan muchísimo tiempo en ser absorbidos, ¿no? Y bueno, los complejos se van a dividir en 4. El almidón y el glucógenos sí los vamos a poder digerir, procesar, porque sí tenemos las enzimas necesarias para poder cortarlos, ¿no? Y hacerlos más chiquitos y hacer estas sustancias que son utilizables por el organismo. Pero la celulosa y la hemicelulosa, aquí le puse, es lo que conocemos como fibra insoluble, y la hemicelulosa es la fibra insoluble y soluble. Ahorita vamos a ver eso. Esas no se pueden digerir, no tenemos las enzimas para hacerlo, por eso es que funcionan como fibra para nuestro organismo, ¿no? Y bueno, la fibra dietética se define como compuestos que están presentes en los alimentos de origen vegetal, como componentes estructurales de paredes celulares,
que no pueden ser digeridos por enzimas del tracto gastrointestinal y se clasifican en, como ya mencionamos, en la soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa y el colesterol en plasma, que es el que se ve reflejado en los laboratorios, ¿no? También va a atenuar los cambios de los niveles de azúcar sanguíneo e insulina que se producen tras ingerir una comida. Es decir, si nosotros al ingerir una comida que contiene hidratos de carbono, aparte de eso, ese alimento contiene fibra, nos va a ayudar que esa glucosa no se dispare al momento de que consumes el alimento, sino que se vaya absorbiendo lentamente y nuestros niveles de glucosa pues se vayan manteniendo estables, ¿no? Lo más estables posibles. Y también ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Entonces es una muy buena opción, por ejemplo, a los que tienen alteraciones en sus laboratorios, justamente que tienen elevados niveles de colesterol, triglicéridos. Es una buena estrategia de consumir estos alimentos, que son los que tienen esta fibra soluble, ¿no? Como lo podemos ver aquí, que son cereales integrales, como avena, arroz integral, centeno, salvado, las lentejas, garbanzos, moras, manzana, peras, ciruelas, pimiento, remolacha, papa, berenjena, zanahoria, espinaca, ¿no? Todos ellos nos van a aportar esta fibra soluble, perdón. Y el otro tipo es la fibra insoluble. Esta suministra volumen a las heces y favorece el tránsito de la comida por el tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros padecemos estreñimiento, pues la fibra insoluble es la que nos va a ayudar a mejorar nuestro tránsito intestinal y entonces pues nos va a ayudar con esta parte del estreñimiento, ¿no? Hace que la persona se sienta menos hambrienta porque da esa sensación de saciedad, ¿no? Barra el colesterol que tenemos y ayuda a que no se eleve, ¿no? Entonces también va a controlar nuestros niveles de colesterol, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de hidratos de carbono? Porque no solamente son los cereales, ¿no? El grupo de cereales, que el arroz, que el pan, que el bolillo, que la tortilla, ¿no? Sino que todos estos alimentos son los que contienen hidratos de carbono y entonces todos estos van a tener una influencia en nuestros niveles de glucosa, ¿no? O sea, que son las leguminosas, son los frijolitos, ¿no? Que son, por ejemplo, otro tipo también serían las lentejas, las alubias, los garbanzos, las frutas, dependiendo de qué tipo de fruta, van a elevar más o menos nuestros niveles de glucosa, pero todas las frutas tienen hidratos de carbono, ¿no? Como vimos, que naturalmente tienen fructosa. Los cereales, sí, todos los cereales van a interferir o van a tener una relación, mejor dicho, con nuestros niveles de glucosa también. Los lácteos, la leche, a menos que sea deslactosada y le quitamos la lactosa y entonces le quitamos ese tipo de hidrato de carbono. El azúcar, ¿no? El azúcar normal, los dulces, las verduras también tienen hidratos de carbono, tienen en menor cantidad, pero tienen, exacto, ¿no? O sea, no es como de, bueno, ya quité todos los cereales porque son los que me elevan mis niveles de glucosa, pero es que me atasqué de unas ensaladas gigantes en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Y aparte lo combiné con fruta y aparte le puse unas nueces en la ensalada, ¿no? Y las nueces, las almendras, los cacahuates también tienen una cantidad de hidratos de carbono, ¿no? O sea, esto está acomodado, una maestra no lo expuso así, ¿no? Que lo puso de las que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono a los que tienen menor. Se me hizo como muy buena idea como para representar, ¿no?
para que vayamos viendo cuáles son esos alimentos que nos proporcionan de mayor a menor cantidad de hidratos de carbono. Y bueno, aquí simplemente es una tabla donde pues ya lo vemos representado, ¿no? Como por grupos de alimentos, verduras, frutas, cereales, leguminosas. Los alimentos de origen animal no nos aportan nada de hidratos de carbono. Las leches obviamente, si aparte del lácteo que ya tiene, de la lactosa que ya tiene, le añado azúcar, pues va a aumentar muchísimo más ese aporte que me da de hidratos de carbono. Azúcares con grasas como los pastelitos que vamos y compramos, los pingüinos, los submarinos, todo eso, ¿no? También me aportan hidratos de carbono, ¿no? Y esto es como para que lo vea un poco más esquematizado de más o menos cuánto es lo que nos van a aportar de hidratos de carbono a estos alimentos. Y bueno, las proteínas. Ahora, las proteínas se van a formar, haga de cuenta que son cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos se van a dividir en esenciales y no esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Pues que son aquellos que mi organismo no los va a producir y necesito obtenerlos a fuerza de los alimentos, ¿no? Están todos estos, o sea, todos esos nombres raros. Por ejemplo, también la fenilalanina haga de cuenta que también vienen algunos productos industrializados que la contienen, ¿no? Esto es importante, pues nada más para las personas que no la pueden consumir porque tienen un síndrome que se llama fenilcetonuria, ¿no? Entonces, para nosotros que no tenemos ese síndrome, nosotros los podemos consumir sin ningún problema. Y los no esenciales son los que sí produce el organismo, ¿no? Y por ejemplo, aquí la alanina, justamente ese aminoácido es el que mi cuerpo va a tomar para producir esa glucosa que me hace falta cuando no le doy la cantidad suficiente de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, son utilizados también para producir esa glucosa que me va a hacer falta. Los vamos a clasificar por su origen, son los de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando, no, pues es que hoy no tengo nada en mi refri para, no tengo nada de proteína, no tengo carne, no tengo pescado, no tengo huevo, no tengo nada de esto, también los podemos obtener, estas proteínas si combinamos leguminosas y un cereal. No necesariamente tienen que ser en la misma comida, pero si consumimos leguminosas y cereales en cantidades suficientes, nos van a aportar esos aminoácidos que nuestro cuerpo no está produciendo, porque las proteínas de origen animal nos los producen, perdón, nos los aportan, exacto, perdón. Y dependiendo también de qué tipo de proteína, pues nos va a aportar algunos y otros no. Por ejemplo, al combinar estos dos, los aminoácidos esenciales que le faltan a las leguminosas los tiene el cereal, y entonces por eso al combinarlo vamos a obtener todos esos aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué alimentos me van a aportar proteína? La leche, las leguminosas, los alimentos de origen animal, también las oleaginosas, que son las nueces, almendras, cacahuates. Las verduras también nos van a aportar proteína. Los cereales también nos van a aportar proteína en menor cantidad. También está ordenado de mayor a menor, quién nos aporta más proteína y quién nos aporta menos proteína, pero nos van a aportar también todos estos proteínas. Y pues aquí igual esta tabla es como nada más para visualizar a manera de números cuánto es lo que me aportan de proteína, ¿no? Y bueno, los lípidos. Cuando nosotros consumimos en exceso los hidratos de carbono,
esas ese exceso se transforma en lípidos, en grasa. ¿Por qué? Porque tienen los mismos compuestos en su estructura, ¿no? Los carbohidratos y los lípidos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los lípidos también. Entonces es por eso que esos excesos los vemos acá reflejados en nuestras reservas de grasa. Entonces cuando el cuerpo ingiere los alimentos, utiliza esa glucosa, y luego la glucosa que no utiliza la guarda en forma de glucógeno, como ya dijimos, en músculo y en hígado. Pero si sigue habiendo ese exceso, entonces se va a ir guardada en forma de triglicéridos. Las No, ojalá no se fueran las pompas. Ojalá. Y bueno, ¿cómo es que están presentes en nuestra alimentación? Pues los dividí así, en saturados, que se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Estos grasas saturadas nos van a aumentar el colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que no queremos que se aumente, y el colesterol total, ¿no? También se adhieren fácilmente a las paredes de las arterias, por lo que son aterogénicos. Ahorita le voy a explicar a qué me refiero con aterogénicos, ¿no? Y bueno, estas son las fuentes principales, o sea, solo estamos hablando de fuentes, no estoy diciendo de que entonces ya por eso ya no voy a comer nada de esto. No, todo tiene que ver con cantidad, sí, exactamente, con la cantidad y sobre todo con la calidad de tipo de grasas que le estoy dando a mi cuerpo, ¿no? O sea, no solamente es así como de ya vi todo eso y entonces yo no voy a comer nada de eso. No. O sea, tiene todo eso que ver. Y bueno, también están los monoinsaturados. Los monoinsaturados son los aceites a temperatura ambiente. Ahí se encuentra el famoso omega 9 y el ácido palminoleico. Estos van a disminuir nuestros niveles de LDL, que es lo que queremos, y los triglicéridos también es lo que queremos, y van a aumentar ligeramente, pero no significativamente, el colesterol HDL, que es justamente el que queremos que sí se aumente, ¿no? Son menos propensos a oxidarse, lo que va a reducir que sean aterogénicos, ¿no? Para nuestro cuerpo. Y bueno, las fuentes van a ser aceite de oliva consumido en ensaladas, sin cocinar. O sea, no de que se lo puse para cocinar a mi huevito, ¿no? O sea, porque se desestabiliza y entonces se oxida y entonces pues sí, ya no me funciona para lo que estoy buscando, que es estos beneficios, ¿no? También están las aceitunas, en el aceite de canola, que es el que utilizamos para cocinar, en el aguacate, los cacahuates, en las nueces, en las almendras. Otro tipo son los poliinsaturados. Esos no van a ser sintetizados por nuestro organismo y nuestros favoritos van a ser los omega 3. ¿Por qué? Porque hay muchísima evidencia que respalda que los omega 3 van a disminuir nuestros niveles de triglicéridos y colesterol. O sea, lo vamos a ver reflejado en nuestros laboratorios que nos hacemos. Van a aumentar el colesterol bueno, van a tener una acción antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir con antiagregante plaquetario? Que van a inhibir la formación de plaquetas y por tanto la formación de coágulos sanguíneos, ¿no? En nuestros vasos sanguíneos. Entonces eso es muy importante. Y van a ser vasodilatadores. ¿A qué me refiero con eso? Que van a ayudar a que mi presión arterial disminuya. ¿Por qué? Porque abren los vasos sanguíneos y entonces hacen que la sangre fluya con muchísima más facilidad. Por eso van a disminuir mis niveles de presión arterial y eso es muy bueno. Van a reducir mis niveles de fibrinógeno, y esto es muy importante porque el fibrinógeno es
una proteína que participa también en la formación de los coágulos. Entonces, por eso es un beneficio que tienen los omega 3. Aumenta la producción y biodisponibilidad, o sea, la disponibilidad en mi cuerpo del óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es que va a ayudarnos a que haya una relajación de las células del músculo, y también va a ayudar a que, por tanto, a que disminuya la presión sanguínea, y entonces pues también nos va a influir en nuestra presión arterial, ¿no? Y va a disminuir las lesiones del endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es como la tubería, por así decirlo, por donde corre el oxígeno y los nutrientes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las lesiones en el endotelio son marcadores que afectan o que van a marcar un factor de riesgo de cardiovascular. Entonces, también por eso son muy importantes. Y bueno, pues los vamos a encontrar en pescados de aguas frías como el atún, el salmón, la sardina, la trucha, la sierra, la mojarra, ¿no? También están en la linaza, el aceite de canola también tiene omega 3, el aceite de soya y el aceite de pescado también tiene. Y el omega 6 tiene funciones sobre la respuesta inflamatoria y la coagulación, y tiene un efecto neutro o súper poquito benéfico sobre el perfil de lípidos de nuestros laboratorios y el riesgo cardiovascular. Siempre debe haber una relación entre el omega 3 y el omega 6, ¿no? Entonces, en los productos que nosotros compramos siempre dice así como enriquecido con omega 3 o con omega 6, ¿no? Entonces, siempre debe de tener en mayor proporción el omega 3. No el omega 6 y el omega 9, sino... No, porque sean más altos es mejor. Sí, exacto. No porque se oiga sano y digas entre más altos mejor, no. Siempre entre más alto mejor. Cuando estén los tres, es el omega 3. El omega. Sí, es el que tiene que destacar, ¿no? Y bueno, está contenido en aceites de maíz, girasol, de soya, cártamo, de algodón, de canola y de hígado de bacalao. Y bueno, por otro lado tenemos las grasas trans. Las grasas trans son, o las podemos encontrar si usted checa la etiqueta, ahí dice la cantidad de grasas trans. Aquí, por ejemplo, esta la que puse tiene 0, obviamente, pues si vamos a preferir entre menor, mejor, ¿no? O sea, ideal que tenga 0 grasas trans, ¿no? Porque estas van a aumentar mis triglicéridos y colesterol LDL, van a disminuir el colesterol bueno y aparte van a disminuir la sensibilidad a la insulina. ¿Y eso qué me va a tener? Yo, persona que vivo con diabetes, ya tengo cierta resistencia a la insulina. Que esta resistencia provoca precisamente que las células no respondan normalmente a la función que tiene la insulina, que es atrapar o dejar pasar más bien esa glucosa a nuestras células. Entonces, al disminuir esa sensibilidad que ya de por sí tenemos por ser persona que vivo con diabetes, pues no puede ingresar a las células con tanta facilidad y va a provocar que se acumule en la sangre, y es cuando nuestros niveles suben. Exacto. Son aterogénicos y lo que aumenta el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular también. ¿Qué es la aterosclerosis? Es el endurecimiento de las arterias. Y ese endurecimiento de las arterias es por el acúmulo de placa. Esa placa está formada por colesterol, grasas y otras sustancias, pero van a afectar al corazón, al cerebro, extremidades inferiores como piernas, tobillos, pies, ¿no? Y van a estar contenidas
en margarinas vegetales de mesa, que son las que para untarle a los hot cakes, ¿no? De cocina, las que usamos para cocinar, crema para el café, comidas fritas, aceites recalentados, ¿no? O sea, ya cuando se ven negros ahí ni de chiste usarlos. Productos industrializados, como vimos, están en las tablas, ¿no? Y aquellos productos empaquetados. Y bueno, finalmente el colesterol. El colesterol no solamente lo consumimos a través de los alimentos, sino que también nuestro cuerpo lo produce, ¿no? Es el factor principal en el desarrollo de aterosclerosis, que ya vimos lo que es. Y bueno, ya le mencioné que afecta corazón, cerebro y extremidades interiores. Y estas son las fuentes de colesterol, ¿no? Los sesos, la yema de huevo, el piel de pollo, la pancita. Pero no porque coma huevo entero quiere decir que mi colesterol se va a elevar hasta las nubes, ¿no? O sea, porque ya vimos que no solamente impacta el consumo de lípidos, ¿no? A través de estas fuentes, sino también el exceso que le estamos dando a nuestro cuerpo de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, por eso es que se insiste en que sea un aporte suficiente, ¿no? El que es ideal para usted, ¿no? Y para eso se hacen planes de alimentación específicos para evitar todo este tipo de cosas y ayudarnos a mejorar esto en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de triglicéridos. Y bueno, pues aquí básicamente pues la tabla, ¿no? Que para que vea y pueda distinguir cómo es que pues tienen esta relación, ¿no? O sea, en qué grupos se encuentran, ¿no? En cereales con grasa, ¿no? Que le decía que son también todos los panecitos dulces que encontramos en la tienda. Las leguminosas están en súper poquita cantidad, los alimentos de origen animal la tienen, los lácteos la tienen, con azúcar disminuye, pero porque ya tenemos una cantidad elevada de hidratos de carbono. Los aceites obviamente los van a tener. Con proteína me refiero a las oleaginosas, almendras, nueces, cacahuates. Entonces, pues más que nada para que lo vea ya reflejado, así como cuáles son los grupos de alimentos que los tienen, ¿no? Y bueno, también están los micronutrientes, ¿no? Son todas las vitaminas, ¿no? Que van a ayudar con las funciones metabólicas. Algunas van a ser sintetizadas por el organismo y otras no, entonces la tenemos que consumir a través de esta alimentación que es variada, ¿no? O sea, como ven en la imagen, se incluyen todos los grupos de alimentos, cereales, proteínas, frutas, oleaginosas, grasas, verduras, todo, ¿no? Y lo que le mencionaba, se van a clasificar en hidrosolubles y liposolubles. Las liposolubles A, D y K, ¿no? Las hidrosolubles, la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Y nos van a ayudar para un sinfín de cosas, ¿no? Que la vista, mejorar nuestra energía, relacionadas con nuestra función cardiovascular, a nuestro sistema inmunológico, a nuestros huesos, a nuestros dientes, ¿no? Nuestra salud de nuestros dientes, o sea, nos van a ayudar para un sinfín de cosas, entonces son vitales para que todo funcione como debe de funcionar. Y los minerales también son vitales para que todo funcione como debe de funcionar, ¿no? Entonces aquí es una tabla general, ¿no? Pero pues más o menos los alimentos que los proporcionan, obviamente hay más, ¿no? Esos son algunos, la función que tiene nuestro cuerpo. Y bueno, estos son síntomas de cuando ya hay un déficit de estos minerales. Pero más que nada para que quede claro que es muy muy importante, que todos son igual de importantes, en diferentes cantidades, pero todos son igual de importantes para tener una buena salud, ¿no? Todos participan en millones de cosas. Exacto. La sal también. Sí, la sal también, el sodio contenido en la sal también. El agua
va a participar, también tiene un montón de funciones, no solamente estos beneficios que se ven ahí enlistados, ¿no? Transporta elementos sanguíneos como el oxígeno, equilibra la temperatura corporal en nuestro cuerpo, participa en procesos de absorción, ¿no? De todos esos nutrientes, para transportar también esos nutrientes, excreción de esos nutrientes también, ¿no? Lubrica las articulaciones. ¿Qué quiere decir? Que también, por ejemplo, cuando estamos deshidratados, o sea, cuando no tenemos un consumo adecuado de agua no me refiero a jugos, refrescos, no, o sea, agua, agua, también nos pueden doler las articulaciones por eso. Entonces, y no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos que eso también tiene una relación con nuestras articulaciones. Y bueno, ¿qué es la dieta? Porque dicen, ya me puse a dieta, ¿no? Pero realmente dejar de comer, exactamente es lo que dicen, ¿no? Ya, o sea, ya me puse a dieta, ya dejé de comer. Pero no, realmente dieta es todo lo que consumimos a lo largo de 24 horas, ¿no? O sea, ya sean papitas, chocolates, gancitos, taquitos, ensalada, agua, malteadas, o sea, jugos, todo. O sea, eso es la dieta, es su dieta, ¿no? Esa es la definición. Es la dieta. Sí, exactamente. Todo lo que comemos a lo largo del día. Y la dieta correcta, ahí es donde radica la diferencia, ¿no? La dieta correcta es comer la cantidad y la calidad de alimentos necesarios para que nuestro cuerpo tenga el funcionamiento adecuado, podamos prevenir enfermedades y tener una vida plena, ¿no? Se compone de estas características. Completa, que quiere decir que se deben incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Y todos los nutrimentos, ¿no? O sea, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, agua, todo, para que es como un rompecabezas, ¿no? O sea, si le quito una pieza, ya el rompecabezas ya no está completo, ¿no? Equilibrada, que hay un equilibrio en el consumo de grupos de alimentos. O sea, no debo de comer, o sea, de que voy a reducir mis hidratos de carbono porque son los que alteran mi glucosa, y entonces voy a comer más verduras durante todo el día, ¿no? Que ya también vimos que también tienen hidratos de carbono, ¿no? Pero debe de haber un equilibrio entre los grupos de alimentos, exacto. ¿Qué otra cosa? Inocua. Inocua se refiere al lavado, desinfección que debe haber de nuestros alimentos para que no nos produzcan ningún mal al consumirlos. También se refiere inocua en cantidad, ¿no? O sea, que ningún exceso es bueno, ¿no? Básicamente. Suficiente se refiere a que cubra las necesidades de cada grupo de alimentos que ya vimos: cereales, verduras, frutas, leguminosas, alimentos de origen animal. Todos estos en las cantidades suficientes según su estilo de vida, si realiza actividad física o no, si es sedentario o no, si todo el día hace el quehacer o no, si todo el día anda caminando en la calle o no, o sea, que sea suficiente según sus actividades del día a día, ¿no? Variada, ¿qué quiere decir? Que entre grupos de alimentos hay una variación, ¿no? O sea, en las verduras, no que todos los días sea zanahoria, ¿no? Sino que combine zanahoria, pimientos, espinacas, espárragos. Ahora sí que literalmente entre más variedad entre grupo de alimentos mejor, ¿no? Las carnes, que no solamente sea pollo todos los días, sino que también le cambie por res, que le cambie por pescado, por mariscos, o sea, todo esto, ¿no? A eso se refiere con variada, ¿no? Adecuada, ¿qué quiere decir? Que sea adecuada para usted, según su edad, según su estatura, según sus gustos, según si es alérgica o no a algún alimento, si le causa intolerancia o no a un alimento, que se adecue a su cultura, donde vive, a sus costumbres, ¿no? Por eso es que toma en cuenta todo esto un plan de alimentación, ¿no? Entonces no es que esté a dieta, ¿no? O sea, no, sino que el plan de alimentación
incluye todo esto, todas estas características de lo que es una dieta correcta, ¿no? No es que estoy a dieta, sino que me dieron o sigo un plan de alimentación con todas estas características para que mi cuerpo pueda cumplir todas las funciones que ya vimos anteriormente, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué se aprendió? ¿No? O sea, aquí lo importante es que veamos cuáles son esos alimentos que a mi persona que vivo con diabetes son los que me van a influir en mis niveles de glucosa, ¿no? Entonces vamos a hacer un juego. Vamos a jugar al ahorcado. Y al ahorcado. Y aquí yo le puse los grupos de alimentos que ya vimos, ¿no? Entonces, me va a ir a completando el primer grupo de alimentos que contiene hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Sí, aquí le puse pistas de cada grupo de alimentos que vimos que contenía hidratos de carbono. Y ahorita le voy a dejar otras pistas acá. Deja copiar. Sí, para que copie. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? ¿Leguminosas? Sí, leguminosas. Ahora son las semillas. Sí, son todos los frijoles, las lentejas, la alubia, los garbanzos, todo eso. El segundo grupo que vimos que nos aporta hidratos de carbono. Las frutas. Sí, las frutas. Bueno, me Ya, faltó ya la sabes. S. ¿Ande? No, me faltó la S ahí. El tercer grupo que vimos. El pan, vienen los cereales. Los cereales, sí. El panecito. El panecito, los cereales. Y el otro grupo que hablamos que eran las papas, el camote, todo eso. Los tubérculos. Tubérculos. El siguiente grupo, ese sí está bien fácil. La leche. Esas son las proteínas. Sí, también nos aportan proteínas, también nos aportan grasas. Esa también es otra cosa importante porque si el alimento nos aporta, aparte de hidratos de carbono, nos aporta proteínas y nos aporta grasas, eso va a hacer que la absorción de esa glucosa no se dispare tampoco, sino que se vaya absorbiendo poco a poco en nuestro organismo. Entonces vamos a preferir también eso, ¿no? El siguiente grupo que es Los favorito. Todos los dulces. Todos los dulces, exacto. Sí, yo creo que es lo que más he sentido. No poderme comer mis dulces. Sus dulcecitos. Camote, calabaza y todos esos. Ay, sí, vean, pues es que se come el Esa fue lo camote, que es como típico, ¿no? Sí. El siguiente grupo, Las el que verduras. todo el mundo le hace el feo. Sí, ¿no? ¿Crees que ya con mis nietos sí las hago más? Sí, a lo mejor que a mí ya no me da, pero ya con ellos para que las coman, sí ya las meto más. Eso es muy bueno porque es una motivación, pues, para poder incluir también las verduras. Y el último grupo, que es el nombre raro, que de las nueces, los cacahuates, los pistaches, los cacahuates, Los riquísimos. los riquísimos, Semillitas. las semillitas. ¿Se Las acuerdan? almendras. Las nueces. almendras, exacto. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Dígame. ¿Dijiste solaginógenos? Ahí va, sí. Oleagino. Nosos. No. Oleagino. Una vocal. Susas. Salsa.
Sí, ¿Y ya me ahorqué? No, no, nada más. Estuve a punto. Estuvo a punto de ahorcarse con un solo grupo. Muy bien, pues espero que con ese jueguito pues haya quedado un poquito más claro de todos los alimentos que contienen hidratos de carbono y que no solo es así de pues ya eliminé los cereales porque pobrecitos cereales siempre los castigamos, no, pero me acabé una bolsa de cacahuates que también tiene hidratos de carbono, ¿no? Entonces todo lleva a que pues por eso es importante una alimentación equilibrada, balanceada, ¿no? Todo, que incluya todos estos términos que vimos al final, ¿no? Completa, equilibrada, inocua, Y suficiente. no por quitar una, poner más de otra. Exactamente, Ay, exactamente, que haya un balance en todo. Y pues eso sería todo.